Informaciones de la semana, por más que no ha tenido solamente origen en los últimos días, sino que es una cuestión que viene de largo tiempo, el hecho del vaciamiento de cuentas en bancos, y fundamentalmente los casos que se conocen son acontecidos en el Banco Superviel. Tan es así que nosotros iniciamos la semana con una nota sobre ese tema, precisamente. A lo largo de los días se han ido sucediendo otra serie de informaciones vinculadas con esta cuestión. Ayer precisamente fue el Día Internacional contra la Falsificación y la Piratería. Y dos profesoras de la Universidad Nacional de San Luis, la especialista Alicia Castro y la profesora Ana Jofré, ambas del Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, hicieron publicación de un artículo vinculado con la fecha y absolutamente didáctico acerca de todas las cuestiones que ocurren con la falsificación y la piratería en el ámbito de la informática, ¿no? Y hablan del Grupo Mundial de Lucha contra la Falsificación, que fue la que dispuso la celebración del Día Internacional contra la Falsificación y la Piratería en 1988, para generar conciencia de los peligros que supone, por ejemplo, la suplantación de identidad y las amenazas tanto contra la privacidad y la reputación online. Obviamente se están refiriendo a casos como los que hemos estado haciendo referencia nosotros en los últimos días, como a otras cuestiones vinculadas con la utilización de las redes sociales, por ejemplo. La especialista Alicia Castro, que es especialista en seguridad informática, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis. Con ella vamos a conversar ahora. Alicia Castro, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo ande va? Hola Mario, buen día a toda la audiencia. Gracias a usted por este contacto. En realidad lo que estamos buscando es conocer. A pesar de ser usuarios de las redes, de los home banking, de manejarnos, bueno, como nos tenemos que manejar ahora todo, ¿cómo hacer para y le pedimos insistir en esto, cómo hacer para no resultar víctimas de falsificaciones, de suplantación de identidad, etcétera? Sí, hoy en día es muy popular ese tipo de fraudes que están sucediendo. Y por un lado creo yo que esto que decíamos ahí en la campaña, de tener un sentido común y un juicio crítico cuando uno lee o le llega algún mensaje de texto o incluso una llamada telefónica, es un poco prestar atención quién me está llamando, quién me está mandando ese mensaje, qué información necesita. Y por eso cuando uno empieza ya a escuchar todo esto, ya estar como atento, alerta, y no brindar información. En esto, como usted mencionaba al principio, del tema de los fraudes bancarios, los bancos están insistiendo constantemente de que no hay que dar información, que ellos no van a solicitar información ni personal, ni bancaria. No dar ninguna información es el punto principal. En segundo lugar, por ahí muchas veces también nos llegan mensajes con a lo mejor algún tipo de sorteo, algún tipo de oferta y que podemos ganar si completamos un formulario. Y estamos dando esa información, cosa que no tendríamos que hacer. Uh-huh. Por otro lado, muchas veces también la contraseña que nosotros disponemos en nuestras aplicaciones tiene varias como falencias. Por ahí usamos, siempre todos aquellos que tengan un smartphone tienen un usuario Gmail, si tienen Android, y en este ya tenemos una contraseña y muchas veces usamos la misma para el home banking, la misma para Instagram, la misma para Facebook, la misma para las diferentes redes sociales que cada usuario puede tener. Si esa contraseña por un lado es débil, ya tenemos la entrada a múltiples sitios que ese usuario accede. ¿Qué es una contraseña débil? Una contraseña débil es aquella que es fácilmente descubrible por diferentes herramientas informáticas. Normalmente está formada por pocos caracteres, a lo mejor hasta 8, incluso 8 hoy en día se consideran pocos caracteres, y normalmente formada por números, letras e incluso información conocida. Y con información conocida como pueden ser los nombres de nuestros hijos, los nombres de las mascotas, el partido del equipo de fútbol que nos interesa,
porque hoy en día hay muchas herramientas que buscan mucha información de la red. Todo aquello que uno publica en las redes sociales, si no está publicado de una forma privada, termina siendo conocido por estas herramientas, por estos ciberdelincuentes que obtienen todo lo que pueden de los usuarios. Luego, después contrastan y tratan de acceder y probar toda esta información, crean contraseñas o bancos de contraseñas a partir de esa información y empiezan a probar con con las diferentes aplicaciones que un usuario puede llegar a tener. Entonces, por eso es tan importante decir, creamos una contraseña robusta. Esta contraseña robusta normalmente está formada por más de 8 caracteres, con números, con letras, mayúsculas, minúsculas, y por ahí a veces es hasta difícil de acordarse porque tiene toda esta forma rara. Existen técnicas como fáciles de recordar una contraseña y existen aplicaciones que se pueden instalar en el celular o que se pueden instalar en la computadora que podemos ir guardando todas las contraseñas que estamos usando. Las aplicaciones se llaman gestores de contraseña y lo recomendable es que por cada aplicación que uno tenga una llave diferente de acceso. Y esa llave es la contraseña. Entonces guardamos en este gestor cada una de las llaves con nuestra contraseña robusta. Varios de los fraudes que ha habido ha pasado por esto, porque obtienen, por ejemplo, la contraseña del mail. Y a partir del mail, uno cuando hace o usa, por ejemplo, el celular, toda la base de datos de WhatsApp se guarda en el correo electrónico. Entonces, cuando yo accedo al correo electrónico, a partir de ahí puedo acceder a la base de datos de WhatsApp, por ejemplo, todos los contactos telefónicos ya los tengo. Y muchos de ellos se hacen pasar por, soy tal persona, he cambiado mi número telefónico, agendame, y entablan una nueva conversación a partir de ese nuevo número. Y muchas veces después de entablar esta comunicación me mandan un mensaje, estoy vendiendo dólares, quieren comprar, contáctense conmigo. Entonces ya la persona, como piensa que realmente es la persona conocida por ellos, tal vez acceden a esta compra de dólares y ahí pierden el dinero. Es un ejemplo de algo que está pasando. Entonces hay que tener cuidado porque los ciberdelincuentes usan diferentes maneras para poder los fraudes, lo que decía usted del banco. ¿Cómo hacen para robar? Y bueno, buscan información que uno publica en las redes sociales, emiten o generan estas campañas para obtener información a través de sorteos, de encuestas. Se hacen pasar muchas veces por perfiles falsos de empresas, de negocios, y invitan a algún sorteo solicitando información y ya están obteniendo el DNI. Muchas veces la gente, fíjese que llega al punto de compartir su foto del DNI por las redes sociales y ahí está dando muchísima información que el ciberdelincuente puede llegar a usar en su contra. Entonces, ahora, es también nos es pedida eso muchas veces para la realización de trámites, ya trámites hasta en organismos oficiales. Por ejemplo, sí, nos piden... En tiempo de pandemia era muy normal. Hoy en la actualidad uno le puede decir, no, yo no te voy a dar mi foto del documento, voy a hacer el trámite por personal. O si uno, por ejemplo, no le queda otra, lo que puede hacer es, si tiene a lo mejor una fotocopia del documento, tachar donde sale el código de barras, tachar donde sale los valores base del documento en la parte inferior, que hay varios valores de confirmación, códigos, tacharlos y sacar una foto sobre esa fotocopia modificada. Y bueno, y si no, modificar la foto que uno pueda llegar a sacar, también tachando esos valores como para que ya tenga menos información esta entidad que está pidiendo. Información necesaria que necesitan ellos es el nombre, el documento, ver que somos nosotros, pero hay otra información que no necesitan y que uno al darle todo eso está dando esa información que muchas veces incluso no la van a ellos a usar con fines malignos, pero si ellos no la resguardan bien, puede caer después toda esa información en manos de delincuentes. Entonces, bueno, allá es otro punto porque es protección de la información que cada uno recibe. Ahora, el tema es también la generación de bases de datos, que nosotros nos vemos sorprendidos, digamos, las personas que no somos especialistas en esto, nos vemos sorprendidos de cómo pueden llegar a funcionar. Mire, un oyente
que se comunicó hace 2 días, estaba azorado porque dice que una serie de personas de su familia, más amigos, estaban recibiendo comunicaciones de un estudio jurídico, aparentemente de Buenos Aires, que tiene, digamos, el encargo de cobrarle a esta persona que se comunicó conmigo una deuda bancaria. Y entonces él me decía, yo soy deudor, voy a pagar, pero resulta que están usando alguna base de datos que les permite comunicarle a todas las personas de mi conocimiento, a todos mis familiares, a mis amigos, que yo soy deudor. Ese tipo de cuestiones no hay cómo resolverlas, ¿no? No tenemos Sí, cómo. es difícil nosotros resolverla, pero sí podemos minimizar el riesgo cuando compartimos información. Muchas veces las redes sociales, por ejemplo, nos piden los teléfonos, pero no es obligatorio escribirlo. Y si lo escribimos, podemos decirle la visualización que tengan, que solamente lo vea yo, que sea privado. Y bueno, obviamente que lo va a ver la empresa que me lo está pidiendo, la red social que me lo esté pidiendo, pero no lo dejamos público. Entonces estas herramientas informáticas que buscan información de la gente en Internet, esto por ejemplo hay una técnica dentro de informática que se llama OSINT, que lo que hace es eso, buscar información de todo lo que son las fuentes abiertas. Y cuando uno publica algo en una red social, si lo deja expuesto o lo deja con visibilidad pública, y ya cualquiera lo puede obtener. Entonces, bueno, ahí estamos, lo que nosotros haciendo es reducir que la exposición de este dato, que de alguna manera es personal y que pueden usar las empresas con este fin. Porque que yo sepa que quién es mi hermano en una red social es bastante sencillo, porque las redes sociales por sí solas crean ese establecimiento de parentesco y toda esa información es obtenida. Hay empresas que se encargan solo de obtener información para venderla a otras empresas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, mandamos un mail con muchos usuarios, un mail que esté dirigido a muchas personas, una de las recomendaciones es hacerlo usando el CCO, la copia oculta. ¿Para qué? Para que esos emails ya no estén públicos y no sean obtenidos por estas empresas para que después generen campañas, por ejemplo, de spam. De esa misma manera, con cada acción que nosotros hacemos en nuestro mundo digital, podemos ir reduciendo esto de la brecha de datos disponible para los ciberatacantes o para empresas que quieran usarlo con otro fin. Pero sí, eso es un negocio que hay, un negocio de venta de información donde van a obtener toda la información que se pueda obtener y venderla al mejor postor para cada uno sus objetivos. Entonces Ahora, nosotros como usuarios tenemos que reducir la cantidad de información que exponemos. eso es esa es la recomendación, poner la menor cantidad de información posible. Correcto. Ahora, quiero hacerle una última pregunta, porque es lo que, digamos, se nos señala permanentemente cuando conversamos con las personas. Está bien que de algún lado sacaron los datos y pudo ser de nuestra misma forma de usar las redes sociales. Pero ¿cómo es posible que estén aconteciendo, digamos, la cantidad de hechos que están sucediendo en entidades bancarias que se entiende tienen un sistema de ciberseguridad suficiente como para evitar precisamente los fraudes? ¿Por qué eso puede estar sucediendo? ¿Por un error del sistema del banco o por qué? Y sí, puede suceder por varios factores, pero probablemente en algunos procesos del banco no están aplicando los controles suficientes para poder hacer de alguna manera el tema de controlar a quién le está dando el dinero o a quién está haciendo la transferencia. Ahí es donde uno siempre a nivel de usuario final recomienda activar el segundo factor de autenticación. Eso es una herramienta que la mayoría de los home banking, por ejemplo, tienen, las aplicaciones app bancarias tienen, y eso es algo que le ayuda al usuario final a protegerse para que no pueda a lo mejor hacer una transferencia. Hay entidades bancarias que para hacer la transferencia no las podés hacer a lo mejor por estas herramientas, las tenés que hacer por otras. Bueno, esas son, depende de la entidad bancaria, las restricciones que va a ir poniendo para
poder minimizar los efectos de pérdida de dinero. Y eso va a depender de la entidad bancaria y de cómo aplica esas restricciones. Pero sí, usted habrá visto que hay entidades que están como más expuestas que otras, porque falta un poco aplicar controles dentro de la entidad. Por ahí, por ejemplo, esto de los préstamos preaprobados, eso es una estrategia que tiene el banco y que por ahí a veces si el usuario final no tiene bien protegida su cuenta, alguien puede hacerse de ese dinero que es un préstamo preaprobado. Ajá. Entonces, bueno, por ahí hay una mezcla de responsabilidades compartidas. Por ahí el usuario, cuando no tiene bien su contraseña, cuando no tiene bien sus configuraciones de seguridad bien configuradas, y por otro lado el banco, que por ahí la manera que hace sus procesos bancarios no los tiene bien controlados para evitar este tipo de fraude. Alicia, una última pregunta. Todas estas medidas de seguridad de las entidades, adoptadas por las entidades, como la doble validación de, digamos, de las contraseñas, etcétera, no va en desmedro de la simplicidad, ¿no es cierto? Porque una de las cuestiones que me observaba ayer una persona mayor que yo todavía, es que me dice, pero ¿cómo no te van a ver fraudes si es re fácil transferir dinero, por ejemplo? Eso no va en desmedro de la seguridad, ¿no es cierto? Y es que eso es lo que pasa, que muchas veces, por un lado, la seguridad y la usabilidad dentro de lo que son herramientas no van de la mano. Ajá. Y por otro lado, la seguridad con los procesos de negocio por ahí, si no le han aplicado esta conciencia de los peligros y los riesgos que puede generar, no van de la mano. Entonces, todo esto es lo que pasa. Muchas veces, dentro de un organismo, en una empresa y demás, uno tiene que plantear los procesos de negocio con la seguridad de por medio, la seguridad para el usuario, la seguridad para la entidad de negocio en sí. Si eso no va de la mano y probablemente ellos hagan algo fácil, vos vas a hacer una transferencia de forma sencilla, pero puede generar algún problema, un bug de seguridad. Pero es ahí a donde, bueno, uno tiene que tratar de buscar como juicio crítico, de decir, bueno, a ver, veamos que desde la empresa, desde el banco en este caso, de decir, bueno, esto queremos que sea sencillo para el usuario, pero que no vaya en un perjuicio futuro de una posible amenaza cibernética. Entonces, bueno, es como que es todo un tema que los bancos tienen que analizar cuando plantean sus procesos de negocio, y el usuario final tiene que tratar de que, bueno, ¿cómo puede pensar? ¿Cómo puede un ciberdelincuente acceder a mi cuenta? Y con la contraseña. Entonces yo uso una contraseña que no sea la misma que está en otro servicio y que sea difícil para el ciberdelincuente, y que no la tengo anotado en la misma billetera que uso, porque si alguien me roba la billetera tiene toda esa información ahí. Entonces toda eso a nivel del usuario, que el usuario no puede manejar los procesos de negocios ni las herramientas que el banco dispone. Entonces uno como usuario tiene que aprender a hacer ese tipo de acción. Muchas gracias por las explicaciones, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento, muchas gracias. La especialista Alicia Castro en seguridad informática, docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.